Mientras el mundo se reconfigura, en estos 2 últimos meses del año 2021 nos hemos preguntado definitivamente cuál es el jaque mate de China. ¿Jaque mate a 2 décadas de estrategia para convertirse en la reina del sourcing global? Ustedes se preguntan qué es el sourcing. Es abastecimiento, básicamente abastecimiento puro y duro. 2 meses desde que se dio ese cierre parcial en los puertos chinos y ha tenido un impacto absolutamente fuerte en toda la economía global. Dumping, guerra de divisas, infraestructuras que están en este momento necesitadas de insumo para poder adelantarse. Nos hemos dado cuenta como el rey, la reina, la torre, el caballo y el alfil. China ha sido todo, ha jugado todas las posiciones para el sourcing global. Infraestructuras que en este momento están paralizadas en su construcción porque no tienen insumos y provienen de China, acumulación de materias primas, todo esto son algunos de los instrumentos que se han utilizado desde el año 2001 por el gigante asiático para dominar todo el comercio mundial. El rey, la reina, la torre, el caballo y el alfil. China ha jugado en todas las posiciones y ahora podría decirse que en estos 2 últimos meses nos hemos dado cuenta cómo domina el sourcing global. Geopolítica profunda. Un análisis en perspectiva, basado en inquietudes de la opinión pública y la comunidad de analíticos de Informativo G24. Dirección y concepto periodístico, Sandra Valencia. La cadena de suministros global que en este momento está dependiendo de los puertos de China está requiriendo urgentemente no solo insumos para la construcción, también acero, incluso juguetes. ¿Quién lo creyera? Mercancía importante, pero la moda también tiene mucho que ver. El atasco de los puertos de China supera el del Canal del Suez y amenaza con llevar el caos al comercio global. Y usted pensará, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Pues le voy a contar. Tiene que ver y mucho, porque a medida que se prolonga el cierre parcial de terminales, las rutas comerciales se están enredando todavía más y están aumentando los precios récords del transporte marítimo, por ende su bolsillo también se verá golpeado, sin contarle que probablemente tenga que cambiar la tradición de Navidad. Bienvenidos a Geopolítica Profunda, un análisis de lo político a lo humano en Informativo G24, donde no competimos con inmediatez porque nuestra apuesta es el análisis para que usted sea su propio analista. Bienvenidos. Seguramente usted ha escuchado con frecuencia en los últimos días que se están agotando todo tipo de insumos y ese transporte marítimo que durante muchos años fue el motor del desarrollo de la interconexión global para envío de suministros, mercancías y todo lo demás, porque además significa el transporte más barato, aquel al que no hay que hacerle mantenimiento en carreteras, no hay que pagar tantos peajes y permitía que a través de ese transporte marítimo que costaba en promedio un container cerca de $2,000 o $3,000 de acuerdo a la distancia, hoy para aquellas personas que importan vale demasiado dinero, se ha incrementado ostensiblemente, en promedio está costando incluso desde un puerto de Rotterdam en el mismo suelo europeo, mucho más cercano a Asia. Ustedes saben que los principales puertos están en China porque es China justamente uno de los mayores exportadores del mundo y un costo que se ha elevado ostensiblemente en los últimos meses a raíz de toda esta contingencia global. Hoy en día está costando entre $11,000 y $15,000. Lo cierto es que este trancón tremendo que hay de contenedores en los puertos de China va a generar un impacto no solo en la escasez de suministros, sino también, pues por supuesto, en el comercio de Occidente. La industria naviera mundial está muy agotada, muy golpeada por crisis pandémicas que además suman a las presiones inflacionarias y por supuesto estos retrasos en las entregas. Ahora están enfrentando la mayor prueba de resistencia hasta el momento.
uno de los pueblos más activos, y por eso les digo es una de las principales economías exportadoras de China, pues anunció recientemente que no aceptaría nuevos contenedores de exportación. Esto se conocía a fines de mayo porque había reportado un brote de C-19 que suponía que estaría digamos en funcionamiento en unos pocos días, pero esto se ha retrasado más de lo normal, dado que pues es una condición que, como ya saben, es impredecible a nivel mundial, todo lo que tiene que ver con la pandemia, y todavía hasta junio había enormes cuellos de botella, o lo que llaman trancones, en los puertos de China. Esto retrasa la entrega de las mercancías. Y es que a medida que se prolonga el cierre parcial, las rutas comerciales se enredan aún más y aumentan los precios récord del transporte. Si bien en las últimas semanas se han hecho esfuerzos para que varios puertos, entre ellos el puerto de Yantian en China, pues vuelva a la normalidad, aún así los horarios de los barcos, todos estos cuellos de botella que se han formado y las cadenas de suministro han tardado varias semanas en recuperarse. Todo esto nos hace pensar que el transporte marítimo pues se está convirtiendo en una especie de arma de doble filo. ¿Por qué? Por lo general, durante mucho tiempo fue el sistema más barato e invisible para las empresas y los consumidores, porque era la manera más eficiente, seguramente barata, para poder traer mercancías, suministros, insumos desde zonas alejadas, en este caso desde Asia y territorios de China, de los puertos de China. Sin embargo, ahora el transporte marítimo está más caro que nunca y se ha convertido en un golpe de tajo que no esperaba la economía mundial. ¿Por qué? Porque está actuando como una especie de lastre para el comercio y como un potencial acelerador de la inflación. Cuanto más se retardan los contenedores en llegar con insumos y suministros, pues por supuesto más suben los precios y se golpea más la economía para los importadores y para el consumidor final. En Estados Unidos, por ejemplo, los responsables de la formulación de políticas de la Reserva Federal ya elevaron algunos pronósticos de inflación, en parte porque se han formado todos estos cuellos de botella, todos estos trancones, debido a que la oferta, es decir, los artículos disponibles o los insumos, no son suficientes para cubrir el ritmo de la demanda. Un poco lo que hablábamos en nuestro capítulo pasado, pero en relación a la industria de semiconductores, chips y todos los aparatos tecnológicos y electrónicos, que tampoco tienen en este momento la oferta suficiente para dar respuesta a la demanda creciente a nivel mundial. Por ejemplo, fabricantes como Samsung y Apple pues ya han advertido de un grave desequilibrio en la oferta y la demanda, como quien dice, en diciembre es muy probable que no compren los que quieran, sino los que puedan, y ni siquiera porque no tengan dinero, sino porque probablemente no haya suficientes artículos para la venta. Es el desequilibrio al que se refieren Samsung y Apple cuando dicen que pues parece que la oferta y la demanda no van a estar muy equilibradas, porque está este gran trancón que de alguna manera demora la llegada de las mercancías. Según los datos de Drewry Shipping, que están ubicados justamente este jueves que pasó, han dicho que no se ha mostrado todavía una disminución en las tarifas de los contenedores. Les ponía el ejemplo al inicio, ese precio que antes pagaban importadores desde, voy a poner ejemplo, desde aquí, desde las Américas, trátese de América del Norte o América del Sur, pues eran en promedio entre 2.000, 3.000, si mucho, y era una gran cantidad, pues $4.000, pero resulta que ahora se han aumentado esos precios ostensiblemente. Entonces voy a tomar el ejemplo que publicaban en Drewry Shipping, donde se referían incluso a un contenedor que partía desde Rotterdam de 40 pies, y estamos hablando de Rotterdam desde el mismo territorio europeo hasta Shanghái, y ahora estaba costando $11.196. Fíjese usted, si eso es desde el mismo territorio europeo, ¿cuánto va a costar o cuánto está costando un contenedor desde aquí o desde China hacia las Américas? Pues está costando por lo menos muy cercano o el doble, y eso es un aumento casi 7 veces respecto al año anterior. Si bien la situación, digamos que en el puerto chino ya está mejorando, hasta el miércoles todavía existía un tiempo de espera de 16 días en promedio, y esto pues según informó una de las navieras más importantes
importantes del mundo, estamos hablando de Maersk, con sede en Copenhague, donde decía que había decidido incluso desviar la mayoría de sus barcos a otros lugares del mundo desde junio, pero esto de todas maneras, aunque haya ruta y otras compañías probablemente se van a sumar a hacer este tipo de estrategia, lo único que probablemente se note es que la congestión se vaya también a otros lugares y que las demoras en los puertos cercanos pues empiecen a añadirse. Gran parte de la industria se encuentra pues detenida por falta de insumos, pero de otro lado también artículos y mercancías que son esperados por el comercio a puertas de fechas que ya se vienen acercando, incluso de Navidad, pues empiezan a generar también preocupación, especialmente entre los minoristas que no tienen suficientes existencias previas. La congestión portuaria en varios de sus puertos importantes de China también ha afectado a los ensambladores del sudeste asiático que importan materias primas, por ejemplo, para fabricar sillones, para fabricar mesas y exportar a Estados Unidos. Acuérdense ustedes que antes de esto se presentó el suceso del bloqueo del canal del Suez en marzo con este enorme buque que no cabía, que lo bloqueó y que en cuestión de horas paralizó también el comercio mundial. Pues en mayo se conoce además, sumada a esta situación, cuando China reporta que un brote de C-19 le iba a impedir funcionar normalmente y tuvo que hacer un cierre parcial de sus puertos. Mientras tanto, los diferentes puertos del mundo empiezan a contagiarse de sus cuellos de botella, dado que pues en su momento, aunque se van acumulando los puertos de China, tratan de ir despachando insumos, mercancías para que los contenedores puedan ir saliendo. Algunas de las navieras del mundo decidieron dividirse las rutas a otros lugares para poder agilizar de alguna manera pues el que lleguen las mercancías. Sin embargo, este efecto es prácticamente como una especie de contagio, porque si bien ya todo el cuello de botella no está centralizado en un solo puerto en China o en dos, ahora se ha ido también, digamos, como un efecto dominó ese cuello de botella a otros puertos del mundo. Y una de las preguntas que se hace desde ya es qué va a pasar en Navidad. Lo preocupante es que esto se está volviendo una tendencia incesante. La congestión se está convirtiendo prácticamente en un problema mundial que empieza a hacer escasear suministros e insumos en todo el mundo. La cadena de suministro global ha sido el foco de estudio, el foco de preocupación de gobiernos, incluso el mismo Foro Económico Mundial que hacía el simulacro el mes pasado basándose en ataques presuntamente cibernéticos, pero resulta que la cadena de suministros no solo va en el tema de alimentos, también va en insumos para las industrias de infraestructura, incluso para el mismo comercio, porque hay artículos que se importan directamente desde China y que dado este cuello de botella o este trancón que se ha generado en los puertos, están tardando mucho tiempo en llegar incluso a esta área de Occidente. Lo cierto es que todo esto se está represando en una especie de cuello de botella y el auge comercial que tiene China no muestra signos de ceder, al contrario, parece que se está fortaleciendo mucho más con las terceras exportaciones más grandes registradas incluso desde mayo de este año. Y acuérdense ustedes que así todo, con la crisis esta que generó el cierre parcial, pues está reportando las exportaciones más grandes de este 2021 en mayo, y se espera que para el tercer y cuarto trimestre puedan ser los periodos más importantes para el comercio en este año determinado. Y mientras tanto, Occidente sigue esperando, por supuesto con mucho anhelo, todos estos insumos, porque esto también está paralizando la economía de este lado. ¿Por qué? Porque hay escasez de insumos para la construcción, porque hay escasez, digamos, de artículos para las ventas, y pues ahorita viene Navidad. Por ejemplo, ustedes saben que muchos los niños empiezan a escribir sus cartas, pues por supuesto unos a Santa, otros al Niño Jesús, en fin, de acuerdo a la tradición que se vive en cada uno de los países donde ustedes estén. Y pues nos llegan noticias, y es que está ese trancón de containers en los puertos de China bastante fuerte, que no podría llegar probablemente a tiempo pues las mercancías que se necesitaran para dar, no sé, un gesto de cariño durante Navidad. Chicos, como todo buen niño, escriban su carta de Navidad
ya rápido, ya sea a Santa o al Niño Dios. Escríbela ya rápido para que el coronavirus se vaya para la mierda para siempre y todo vuelva a la normalidad para que la Navidad nunca cambie. De hecho, Samsung y Apple hacen una nueva advertencia, y es que dicen que probablemente ya las consolas, productos como las consolas de juegos de última generación empiezan a escasear, y que el lanzamiento de nuevos productos o líneas de última generación como teléfonos inteligentes y demás tal vez tendrían que aplazarse, no estarían disponibles para fin de año. Ahora, estamos en pleno verano y es conocido, de acuerdo a la dinámica de la economía mundial, que a finales de verano en Estados Unidos y en Europa es precisamente donde ocurren dos cosas. Uno, toda la industria de construcción empieza muchísimo más fluida la actividad para poder continuar, dado que el clima baja, las temperaturas bajan y es más cómodo para la mano de obra, para las personas que trabajan en esas obras, pues poder extenderse incluso en horarios y poder rendir con la construcción, bien sea de viviendas, de infraestructura y demás, pero también es donde los minoristas de tanto Estados Unidos como Europa y otros importadores pues reabastecen los almacenes antes de esas fechas de fin de año, que ustedes saben que es la temporada navideña, donde empiezan a pensarse los regalos. Ahora, los precios de productos están creciendo enormemente. De hecho, algunos minoristas en los Estados Unidos han comenzado a informar a los clientes que están buscando comprar artículos como muebles nuevos que son hechos en China. Les dicen que la entrega podría demorar hasta 10 meses, incluso si hacen un pedido desde ya, desde ahora. Lo que queda claro con todo esto es que China sigue siendo la economía exportadora más importante del mundo, porque esas exportaciones de China y otras naciones asiáticas están en niveles récord. De hecho, las economías de Estados Unidos y Europa son bastante dependientes de los artículos de China, y entonces ahora están reabriendo, y otros mercados como la India también están comprando productos médicos para ayudar con sus brotes en curso, y pues todo esto se va juntando en esa mercancía o esos insumos represados, si estamos hablando no solo de artículos o de insumos para la construcción, que ya les vamos a contar también a las personas que están, por ejemplo, construyendo, cuáles van a ser esos artículos que probablemente se van a tardar más, que van a estar escasos por un tiempo, que van a incrementar ostensiblemente en precios, y que es importante que usted lo sepa si está pensando en un proyecto de construir o mejorar vivienda. Así que con todo esto es muy probable que uno de los consejos más válidos, apropiados en este momento, sería tal vez empezar a escribir las cartas de Navidad, pero desde ya, a ver cómo se va resolviendo este tema y ojalá mejore en un futuro próximo, pero si no, y es del caso, estar preparados ante estas mismas advertencias que están haciendo estas importantes empresas que en este momento siguen esperando insumos para la industria o bien mercancías, pero por supuesto también esperamos que en Taiwán vuelva a llover para que se puedan producir nuevamente los microchips. Parece que la producción de microchips necesitan una gran cantidad de agua, y al haber sequía en Taiwán empieza a retrasarse, a desequilibrarse también esa demanda que hay mundialmente de todos esos microprocesadores, circuitos, chips, y la poca posibilidad, digamos, de responder con oferta, porque si no tienen lo más importante, que son las condiciones para poder producirlos, pues va a ser muy difícil. Entonces, así que para Taiwán, que ojalá llueva pronto, y para el trancón que hay en este momento en los puertos de China, que se disuelva rapidito porque hay muchos insumos. Les vamos a estar ampliando cuáles son esas cadenas de suministros que están más golpeadas en este momento y en los que se espera también un alza bastante fuerte en los próximos meses, por si usted es una de esas personas que está construyendo su casa fuera de la ciudad, en el campo y demás, pues pueda mirar incluso otras alternativas de materiales, porque habrá unos que estarán escasos o llegarán incluso un 30% más costosos. Un abrazo para todos ustedes, gracias por estar con nosotros, a las personas que se conectan. Esto es Geopolítica Profunda, porque lo que pasa en un lado del mundo termina por afectarnos a todos en un mundo interconectado. Este es el informativo G24, donde no competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis, porque queremos que usted sea su propio analista. Besos para todos. Dios con todos.
Geopolítica Profunda. Un análisis en perspectiva, basado en inquietudes de la opinión pública y la comunidad de analíticos de Informativo G24. Dirección y concepto periodístico, Sandra Valencia.